Estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Mano de obra. Mohammad Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammad tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. Mucho se ha hablado de la huelga y la represión en San Quintín, Baja California. Pues la problemática de San Quintín, yo sé que hay muchos ciudadanos que no la conocen, y si la conocen será a través de las palabras de los que vivimos allá, que muchos creerán y muchos no creerán. Lo que sí les digo que nosotros no somos como la gente de gobierno que habla una cosa y no la cumple, promete pero nunca cumple. Nosotros estamos viviendo una situación difícil, tal vez en el resto del país no sea así, pero en San Quintín ganamos un salario muy raquítico. Los jornaleros del campo ganan 100 pesos, 110 pesos y no tienen derecho al seguro. Los jornaleros no tienen derecho al seguro porque no están afiliados al régimen ordinario del Seguro Social. Todo esa que es por ley, que ese derecho la tiene el trabajador, ha sido pisoteado durante todos los años que hemos vivido con la complicidad de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo es el delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado nacional o el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, como también por las autoridades laborales. Las autoridades laborales no cumplen con su función. Yo creo que nomás son puestos para ganarse un salario, pero no cumplen con su objetivo del trabajo de defender los derechos del trabajador. Y por el otro lado, sabemos que los sindicatos están amañados en complicidad con los mismos patrones, con las mismas autoridades que permiten y que les dan un registro a un sindicato que no cumple con los lineamientos que la misma ley marca, porque los contratos que firman, lo firman a espaldas de los trabajadores del campo y no lo hacen como lo establece la ley. Para firmar un contrato colectivo con las empresas, el representante de los trabajadores o el sindicato representante de los trabajadores tiene que dar los pasos, primero presentarse al trabajador y decirles que ellos quieren ser sus representantes ante la empresa con la cual laboran. Después de ese paso, si los trabajadores aceptan, tienen que presentarse ante la empresa para que ese contrato sea firmado ante los trabajadores y el sindicato que va a ser su representante y las autoridades y el gobierno. Desgraciadamente, cuando ese sindicato se redacta ante los empresarios y se ven las condiciones y las cláusulas que deben estar registradas, beneficiando tanto al trabajador como beneficiar a la empresa. Si ya los trabajadores están de acuerdo con ese documento, se pasa la firma. Desgraciadamente esos pasos no los da un sindicato porque sienten ellos toda la protección de las mismas autoridades y la protección de los patrones. Por eso los trabajadores no tienen derecho a las prestaciones que la ley marca y por eso las violentan, porque el sindicato no hace nada. Es un sindicato charro, es un sindicato fantasma, es un sindicato que solamente aparece para beneficiar al patrón. Y ya no estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo que queremos es el respeto. Ya no queremos sindicatos. Ya no queremos que esos sindicatos sigan representando al trabajador porque no lo son. Lo que queremos es que las mismas leyes
que otorga la Ley Federal de Trabajo y nuestro artículo 123 de nuestra Constitución, que reza que un trabajador debe tener un salario digno, no lo tiene. El salario digno no existe. El salario de acuerdo al esfuerzo de un trabajador no es válido. Entonces por eso estamos luchando nada más para que le den al trabajador lo que marca la ley. No queremos más de lo que no nos merecemos. Y como dijo un funcionario público o alguien que está bien preparado intelectualmente, que nosotros, si queremos ganar más, que nos pongamos a estudiar para ganar más. Pero este pobre ignorante, yo creo que el estudio le hizo daño, porque una persona se prepara para estar preparado de la mente, quitárselo al analfabeta, pero no es para ganar más. Si eso fuera, pues lógico que por eso no le dan la oportunidad a que los jornaleros, los hijos de los jornaleros, puedan prepararse intelectualmente. Por eso es el salario, para que el pobre siga siendo más pobre y el rico más rico. La más grande movilización de trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, de la que se tenga memoria en los últimos años, ocupó varios puntos a lo largo de 90 kilómetros de la carretera transpeninsular, mientras el gobierno estatal declaraba que se vivía una situación de casi total anarquía. Los jornaleros rompieron el diálogo con las autoridades y retiraron su confianza al gobernador del estado, ya que señalaron solo recibieron bala y represión. Analistas señalan que San Quintín había estallado hace 30 años por las mismas demandas y todo sigue igual. Y es que en esta zona de la parte sur de Ensenada, ocupada por más de 60,000 jornaleros, la mayoría de origen indígena, en estos días se sigue pidiendo justicia y atención gubernamental para dejar de ser una de las comunidades más abandonadas de Baja California. La problemática de los jornaleros va más allá de una marcha, huelga, manifestación y represión en San Quintín. Ellos exigen un pago de 300 pesos diarios, que sea fijo y no dependa de las jornadas, seguro médico y un entorno de vida y desarrollo decente. Este es un problema que data de hace decenas de años, trabajo y explotación, tanto de los hombres, mujeres y de niños, e incluso familias enteras, que tienen mayor cantidad de hijos posibles, para que desde pequeñas edades comiencen a trabajar. Nos pasamos señalando y denunciando las malas condiciones de vida, abuso, discriminación y maltrato de nuestros connacionales en Estados Unidos. Se hacen documentales, películas y canciones sobre el tema. Los Tigres del Norte venden millones de pesos en música hablando de los migrantes. Soy emigrante que sufre al estar tan lejos. Constantemente se escucha que los latinos rebasan en población a los estadounidenses y que la raza avanza orgullosamente. Pero, ¿cómo tratamos nosotros a nuestros indígenas, inmigrantes, dentro del país? Para ellos, lo mismo da el día que la noche, el alimento que el ayuno, el descanso que el agotamiento, y en la injusticia, el silencio y la indiferencia los cobija el abandono. La esclavitud aún no es cosa del pasado. Los jornaleros agrícolas en nuestro país, en teoría, perciben 110 pesos diarios. En la práctica, apenas 100 pesos por semana, o un cheque sin fondos, o un préstamo, o nada. No tienen atención médica ni prestaciones, en ocasiones ni siquiera agua para calmar su sed. Se trata de un fenómeno que lastima a las comunidades indígenas que, engañadas, dejan su tierra y a su gente para tomar camino hacia los estados del norte con el fin de mejorar su calidad de vida. Tan solo en los últimos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha rescatado a casi 250 trabajadores del campo, 200 rarámuris en Baja California Sur y 49 mixtecos en Colima. Según testimonios, engañados por enganchadores, 160 indígenas de origen tarahumara y 40 más de Sinaloa y Sonora, incluidas mujeres y 15 menores, viajaron por tren y barco desde el municipio de Krill en Chihuahua hacia Baja California Sur. Así llegaron a trabajar el campo en el rancho El Cerezo, en Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, de la empresa El Cerezo, sociedad de producción rural con sede en Guanajuato.
Sin baños, sin agua, entre charcos de lodo y basura, los jornaleros vivían hacinados en 2 campamentos improvisados, en pequeñas chozas provisionales armadas con palos, cintas, plástico, costales y cartón. Además de las condiciones ilegales y vergonzosas, retenidos en un campo de siembra de papas, estaban atrapados por la miseria salarial de la que eran objeto, pues no les pagaban para que no dejaran la región, bajo la premisa de que al final de la cosecha les entregarían 4 pesos por cada costal de papas cosechado y que después los trasladarían a otro sembradío. Nos es natural observar cómo los niños trabajan en el campo. Creemos que es algo inofensivo. Incluso algunos podrían tomarle fotos y subirlas a su Facebook y Twitter y decir que es algo pintoresco, que es algo muy de México. Nos es muy fácil argumentar que México se ha formado gracias al abuso y la explotación de menores, hombres y mujeres campesinos, y que tienen que existir pobres para que existan ricos. Personas argumentando que los indígenas jornaleros viven muy bien, que les regalan el agua y la luz, y que no pagan renta, que ellos quisieran tener esas condiciones de vida y de trabajo, que los jornaleros son felices. Políticos que creen que ir a tirarse un discurso presidencial o estatal solucionarán el problema de maltrato y discriminación, cuando no sirven para nada. Es claro que el caso de la agenda indígena, y sobre todo en el caso de la explotación laboral y la esclavitud que viven los jornaleros, existe un caso muy marcado en el incumplimiento de las garantías constitucionales, particularmente en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuestra Constitución mexicana, donde se habla de la igualdad de derechos y marcadamente en el artículo 2, que habla de las protecciones especiales que tiene el pueblo indígena, dejando perfectamente claro que para el Estado y la Constitución existen varias clases de personas que tienen acceso a diferentes tipos de derechos. Sin embargo, los derechos humanos no pueden terminar donde termina el pavimento o la sociedad urbanizada. Los legisladores por su parte elaboran leyes, el DIF hace como que las vigila, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se echa discursos y discursos, pero nadie cumple nada. Y el problema principal es que la producción de vegetales en los estados donde se realiza la producción agrícola del país es controlado por familias que tienen muchísimo poder económico y social. Se pueden contar por unas cuantas, aproximadamente unas 8 familias que manejan todo el agro mexicano. Estas familias financian campañas, candidatos y hasta son diputados o senadores, o trabajan en puestos clave del gobierno federal. ¿Quién puede frenar tal poder político? Incluso una empresa en donde se rescataron 275 jornaleros indígenas había recibido 10 millones de pesos en subsidio federal, algo así como cuando un esclavista le pagaba el gobierno porque daba trabajo. Por tanto, nunca van a ver en medios de comunicación oficiales, especialmente en los del norte del país, denunciando esta clase de atropellos, o al menos no de forma contundente. Mucho menos a los políticos en campaña, puesto que su agenda es patrocinada por exportadores de vegetales y hay muchísimo dinero en juego. La producción agrícola privatizada del país es una de las principales fuentes económicas de trabajo y sobre todo de entradas al Estado. Sí puedes ver a los políticos tirando discursos o a los indígenas acarreados por montones en un camión para que vayan a un mitin y los tengan en el sol desde las 9 hasta las 5 de la tarde por una torta o un frutzi. O te enteras de que la Cruzada Sin Hambre se gasta millones de pesos para darle vegetales podridos, o que usan los programas sociales con fines electorales, pero no existen soluciones a fondo. Es muy lindo ver cómo un grupo de niños triquis triunfan y nos dan un mensaje de progreso, pero los verdaderos indígenas no aparecen en comerciales de televisión anunciando Skype. Los verdaderos indígenas no tienen agua potable, ni energía eléctrica, ni siquiera pisos de cemento. Muchas personas se preguntan que si son víctimas de abuso y explotación, ¿por qué vienen esos sucios y apestosos oaxacos a trabajar y se quejan? Los más suspicaces incluso denuncian a las Marías, mujeres con niños que traen a pedir dinero a la ciudad, incluso arman reportajes y salen en televisión o los suben a YouTube. La respuesta es simple: su vida se tambalea entre migrar
y buscar un medio de sobrevivir o morir en la calle. Desde el aire, los campos lucen desolados. En la tierra, la realidad no es muy diferente. Son hectáreas de campos de cultivo, kilómetros y kilómetros de sembradíos. Ahí, todos los días, miles de oaxaqueños se ganan el sustento para sobrevivir. En el Valle de San Quintín hay al menos unas 20 rancherías y unas 5 empresas agrícolas. La más grande es Los Pinos, propiedad del secretario de Fomento Agropecuario del gobierno de Baja California, Antonio Rodríguez Hernández. La empresa existe desde hace 50 años y arrastra una larga lista de quejas de maltrato, explotación laboral y violación a los derechos de las y los jornaleros agrícolas. Rancho Los Pinos es uno de los más caciques, racistas y violentadores de los derechos de los trabajadores. No tienen derecho a la salud, no tienen seguro, usan pases. Que trabajen, si quieren tragar, que trabajen. Y si no quieren tragar, pues que no trabajen. Es la anuencia, es la filosofía, ¿no?, de los patrones. Para las autoridades estatales, la realidad es diferente. El acceso a los ranchos se nos niega. No se permite el paso a nadie que no pertenezca a la empresa. Luis también es oaxaqueño. Llegó a estas tierras desde muy pequeño. Él nos guía hacia los campos de San Quintín. No dejan ni descansar, no dejan platicar de perdida. Ahí dicen, no, pues échale gana, échale gana. Decía el delegado de la Vicente Guerrero que a veces esos mayordomos son los que abusan de las mujeres. Pues muchas de las veces sí, se aprovechan porque pues ellos dicen, pues yo soy el jefe aquí y si no me haces caso, pues ya lo aprovechan, ¿no?, la situación. Los pueblos indígenas tienen un índice particularmente alto de migración interna hacia las zonas agrícolas en el norte de México. Se estima que en el año 2003, el 48.7% de los niños que trabajan como jornaleros agrícolas hablaban alguna lengua indígena y el 42.9% no asisten a la escuela. Desde hace varios años en este podcast venimos denunciando que varias comunidades de Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen condiciones paupérrimas muy parecidas a las de África. Niños tomando agua de canales de abastecimiento agrícola y madres de 12 años. Una tasa de mortalidad que rebasa el 60% de la niñez no indígena y un desarrollo físico y mental menor, puesto que no consumen los alimentos necesarios para crecer. Otro importante factor para no asistir a la escuela es la temprana vida en familia que asumen los niños indígenas. Hay una diferencia significativa entre el porcentaje de mujeres indígenas que se casó antes de los 15 años de edad, casi un 5%, comparado con las mujeres no indígenas, un 2%. Asimismo, cerca del 24% de las mujeres indígenas se casó antes de los 18 años de edad, mientras que el 15% de las mujeres no indígenas lo hizo a esta edad. A la crisis de disentería, diarreas y enfermedades totalmente erradicadas en zonas urbanas, se le suma el problema del machismo y las tradiciones o usos y costumbres, el analfabetismo, los embarazos en niñas menores y sobre todo el total desconocimiento de los derechos laborales y humanos. El problema no solo es en México. Pareciera que cada nación sienta vergüenza de sus indígenas y pretenda deshacerse de ellos, matándolos de hambre o hacinándolos como esclavos. Colombia, Bolivia y México se pelean los puestos de las naciones con más mortalidad de niños indígenas por desnutrición y hambre. Un país de contrastes. Su presidente se compra una casa nueva, mientras que un indígena no tiene nada que comer. La siguiente información proviene de Mayela Sánchez para sinembargo.com.mx. El tema de los jornaleros de San Quintín en Baja California no es el único que muestra las precarias condiciones en las que trabaja este sector de la población en México. Organizaciones civiles han documentado en los últimos años una serie de abusos sin que nadie haga nada por mejorar su situación laboral.
La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 de los 32 estados del país México: Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México. Esto de acuerdo con la red de jornaleros internos, que agrupa a 7 organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes. De acuerdo con la encuesta nacional de jornaleros agrícolas 2009, en el país existen al menos 2.040.414 jornaleros agrícolas. 40% de ellos son indígenas. Junto con sus familias representan una población total de 9.206.429 personas. De los más de 2.762.265 son jornaleros migrantes. Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la red de jornaleros internos, se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura. Además, señala la red, el 81% no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral. La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6% se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90% de los jornaleros carece de un contrato formal, 48.3% tiene ingresos de 3 salarios mínimos y el 37% ganan 2 salarios mínimos y 72.3% gana por jornada o día de trabajo, mientras que el 23.8% recibe un pago a destajo. El 6.9% trabaja 6 días a la semana y casi el 14%, lo que representa 1 de cada 7, trabaja todos los días. En un comunicado emitido en los últimos días de marzo, la red de jornaleros internos apuntó que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas son algunas de las condiciones que favorecen la vulnerabilidad de los derechos de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes. Tal situación de vulnerabilidad es aprovechada por quienes los contratan para dar escasas o de plano nulas condiciones adecuadas de trabajo. Coinciden el secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa, Jesús Carmona, y Nemesio de Tlachinoyán. La mano de obra que se emplea es barata, reciclable, altamente rentable y desechable. Por tanto, es una mano de obra que se tiene que mantener. Es conveniente mantenerla así, sentencia Carmona, cuya organización trabaja con la población jornalera agrícola del altiplano de San Luis Potosí. En estos momentos les están trayendo de comer a los jornaleros. Podemos apreciar que no se tiene un lugar donde puedan ellos limpiarse, lavarse las manos, y entonces tienen que agarrar con la comida con las manos sucias. Tampoco hay algún lugar donde puedan ellos refugiarse del sol para tomar sus alimentos, y están en el suelo con sus familias. No les proporcionan agua. Aquí vemos a los jornaleros cargando el camión con los costales de papas con posturas de carga inadecuadas. Con presupuestos acotados, autoridades que desprecian el normalismo rural y el acoso de policías y organismos de inteligencia, languidece el último reducto del proyecto mexicano de educación socialista, el de las normales rurales. De los 46 planteles que se fundaron para alfabetizar al campesinado mexicano, solo subsisten 17, de ellos 2 se encuentran en proceso de cierre. Para los gobiernos estatales y federal ya no tienen razón de existir. Las normales rurales y la agenda indígena.
Las normales rurales forman parte del sistema de educación socialista. Las normales rurales del país tienen un grado de transformación social de las comunidades donde existen. Es por eso que muchos jóvenes de comunidades con escasos recursos decidieron entrar a Ayotzinapa para convertirse en maestros, esto con el ideal de regresar a sus comunidades y formar a sus niños esperando un mejor futuro para ellos. Hasta la fecha, la comunidad estudiantil de Ayotzinapa se caracteriza por tener estudiantes que hablan dialectos. Ellos se encargan de que los alumnos que no saben este dialecto lo aprendan en el laboratorio de idiomas y sean capaces de salir al campo a dar clases. La idea principal de las escuelas normales rurales era abatir el rezago educativo que México tenía en los años 20. Es por eso que muchos jóvenes de comunidades con escasos recursos decidieron entrar a Ayotzinapa para convertirse en maestros, esto con el ideal de regresar a sus comunidades y formar a sus niños esperando un mejor futuro para ellos. Hasta la fecha, la comunidad estudiantil de Ayotzinapa se caracteriza por tener estudiantes que hablan dialectos. Ellos se encargan de que los alumnos que no saben este dialecto lo aprendan en el laboratorio de idiomas y sean capaces de salir al campo a dar clases. Lo cierto es que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lleva plasmada los ideales de José Vasconcelos, quien emprendió las misiones culturales en nuestro país. Y tiene como uno de sus fundamentos la educación como derecho popular para la población. Entonces podemos decir que de esas 88 generaciones de maestros se han formado más de 40 millones de personas, maestros, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, policías, militares, presidentes. Y probablemente alguno de tus papás, alguno de tus abuelos o tú. Una persona que sabe leer y escribir piensa diferente y comienza a reflexionar y criticar sobre su estado de vida y las oportunidades que tiene. Bueno, esto podrá ser una exageración, considerando que existen millones de analfabetas funcionales en México. Por eso es que los productores agrícolas y el Estado le tienen tanto miedo a los modelos educativos como el de Ayotzinapa y las normales rurales, además de que en su sistema educativo incorporan los ideales de la Revolución Mexicana y del marxismo y socialismo. Las escuelas rurales no solo educan a las personas y forman parte de la transformación social, sino que le enseñan los derechos humanos de los cuales son merecedores, por el simple hecho de ser humanos. Aún así, parte de la mano de obra indígena que migra de un estado a otro en busca de trabajo proviene de Ayotzinapa y Tixtla, ciudades de donde provienen nuestros 43 desaparecidos. Normales rurales de norte a sur, el Quinto Sonora, el General San Luis Potosí, San Marcos, Zacatecas, Cañadón de Aguascalientes, Atequiza, Jalisco, el Cheral, Michoacán, Tiripetío, Michoacán, Tenería, Estado de México, Palotla, Tlaxcala, Teteles, Puebla, Amilcingo, Morelos, Ayotzinapa, Guerrero, Tamazulapa, en Oaxaca, Matumatzá, Chiapas, Eselchecán, Campeche, Ayotzinapa, Guerrero, Ayotzinapa, Guerrero, normales, rurales, en las luchas populares. Normales, rurales, en las luchas populares. La lucha sigue. La lucha sigue. Yo me vine al campamento con toda mi familia, papás, hermanos y tíos. Todos los grandes trabajan en el campo, en la corta del tomate. En la mañana salen tempranito en los camiones a los surcos.
Llevan su lonche y sus tortillas recién tortaditas. A las 3 de la mañana me levanto, hace tortillas, hace mi comida. Vengo a dejar a mis hijos, me voy a trabajar. Van bien protegidos porque el sol luego se pone fuerte. Y así cuando vamos a trabajar, tiene que arreglar bien, pues poner tu gorra, tiene que tapar tu cara para que no la quema sol. El trabajo en el campo es movido. Todo el día hay que trabajar. Pagan por cubeta. Entre más cubetas llenen, más ganan ese día. Se requiere aquí 90 cubetas para una tarea. Y ahí para adelante a 3 pesos cada cubeta. Trabajan hombres y mujeres, jóvenes y señores grandes, familiares y extraños, todos juntos en los surcos. El orden es así. Hasta adelante va el tráiler donde van a vaciar los tomates. Atrás van el camión de nosotros y más atrás van los baños. Así en filita. Cada quien agarra 1 o 2 cubetas, lo que alcance. Se meten rápido al surco. Y ahí tienen que ir escogiendo el tomate, el que ya esté bueno. Tienen números. Este es el color más bajo del 1. Este es el color 1. Este ya es color 2, color 3. Este es 4. Y este ya es color 5. El primero es el más verde y el quinto es el más maduro. Ahora toca primero y segundo. Ahí van. Escogen, cortan y meten. Escogen, cortan, meten. Hasta que se llene la cubeta. Y luego rápido al camión a vaciarla. Ahí los espera la apuntadora. La que apunta cuántas cubetas llenas llevan al tráiler. Pues a cada persona se le da un número que lo da cada que viene a entregar el bote. 20. Pues sí, mi trabajo es de mucha responsabilidad porque de mí depende lo que ganen los trabajadores. Cada jornalero tiene su número y pertenece a una cuadrilla. Por decir, esta es la cuadrilla A. Y en los palos de cada surco se marca qué trabajador cosechó ese día. La apuntadora debe notar en cada palo. Mi trabajo ando marcando. En la cosecha hay muchos trabajos. El cortador, pues el que corta el tomate. Llegas de desayunar, te dan tu surco, tienes que empezar a cortar el tomate. Tienes que cortar puro tomate rojo, que esté bueno, que no esté podrido. Llenar tu bote, llevarlo bien lleno, pero está muy pesado. La bañera la que cuida el baño y les da agua para tomar. El mayordomo es el que vigila que no haya problema. No, pues mi trabajo acá es supervisar las bañeras que tengan la limpieza, el higiene acá en los baños. La contratista es la encargada de la cuadrilla, la que los trae al campo. Pues allí en Sinaloa los contratos para venir al corte de tomate y enseñarle a la gente cómo va a cortar, qué tamaño de tomate vas a cortar y luego qué color pues está pidiendo. El chofer el que mueve el tráiler. Los vaciadores los que vacían los baldes en el camión. Y el supervisor del tráiler, el que cuida que los tomates se vacíen bien arriba del camión. Las historias se convierten en epopeyas cada que se escucha hablar a un oaxaqueño. Todas iniciaron con el sueño de construir una vida digna y decorosa. En la segunda parte de este trabajo especial, conoceremos los campos de cultivo, donde todos los días los oaxaqueños, inmigrantes de otros estados, trabajan para ganarse el pan de cada día. Lo que ahí se vive solo se conoce de voz. Le dicen no que se van para contrato a tal lugar y allá les espera cuarto, gas, estufas y todo, y cuando muchas veces no es cierto. Es un nuevo día en el Valle de San Quintín. Las calles lucen desoladas, tierra, polvo, casas de madera, y los niños y niñas salen de las escuelas. Este es el rostro del nuevo San Juan Copala, comunidad construida del exilio de los indígenas triquis de Oaxaca. El panorama no es muy alentador, pero los oaxaqueños que han logrado iniciar una nueva vida en Baja California se mantienen firmes, conservan sus tradiciones, celebran las fiestas como si estuvieran en la tierra de Juárez y a base de mucho esfuerzo forjan las bases de lo que llaman Baja California. Según la revista Contralínea, en México existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas que trabajan en los estados del noroeste del país: Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
para grandes empresas agrícolas que se dedican a la exportación de productos. Estas se encuentran en migrantes, una mano de obra flexible que se adecua al trabajo arduo y agotador, sin contrato ni derechos laborales. En Estados Unidos, un jornalero agrícola mexicano gana entre 8 a 10 dólares la hora. Un jornalero indígena gana entre 70 a 100 pesos diarios. Mientras más hijos tiene, más dinero gana, puesto que todos los hijos trabajan. El dinero es ahorrado para comprar alimentos para regresar a su tierra. Algunos incluso almacenan tortillas y llevan animales de engorda para afrontar la pobreza en sus comunidades. Los municipios con peores niveles de desarrollo humano en Guerrero, Tlapa, Metlatonoc y Cochuapa el Grande son los que más mano de obra expulsan a los campos del norte del país. Según el gobierno de Guerrero, entre septiembre y diciembre del 2006, del total de jornaleros, el 46% eran niños menores de 15 años de edad. A partir de los 6 años se considera que los niños están aptos para el trabajo. La Secretaría de Educación Pública señala que menos del 10% de los niños jornaleros asiste a la escuela. Por su parte, datos de UNICEF indican que de los 350,000 niños que emigran al norte del país, el 42% padece algún grado de desnutrición. Además son propensos a enfermedades respiratorias y de la piel por exposición a los agroquímicos. Bajo estas condiciones es inviable, expone el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que los niños puedan dedicarse a estudiar. El acceso a este derecho resulta ser oneroso para las familias que viven en el límite de la sobrevivencia y cuya prioridad es acceder a la alimentación. Además, señala que los niños se ven obligados a cambiar roles para ayudar al sustento familiar. Margarita Nemesio apunta que lo grave de la inmigración es que trastoca la vida comunitaria, transforma los roles familiares, rompe los sistemas de organización social y pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Mientras tanto, las autoridades estatales y federales siguen siendo espectadores de este drama y se limitan a ser agentes externos que contabilizan a la población jornalera y se dedican a paliar sus múltiples necesidades. Opina. Asevera que hay mucha reticencia para que se involucren en la diversidad de problemas de los jornaleros agrícolas. No existe una estrategia clara de cómo atender las demandas básicas de la población jornalera. Tampoco se contempla orientar el presupuesto para brindar apoyos económicos a situaciones de emergencia y a casos difíciles que ameriten la atención de las instituciones. Sonora, un jornalero agrícola murió el lunes pasado afuera del Hospital General. Permaneció 5 días en agonía. ¿Sabe por qué no fue atendido? Porque no tenía dinero. Su nombre, José Sánchez Carrasco, de 36 años. Llegó la semana pasada al hospital público con diarrea, vómito y un avanzado cuadro de deshidratación. Fue recibido inicialmente, pero constataron que no tenía servicio médico ni dinero y le negaron la atención. Agroquímicos. Condiciones de vida de los jornaleros indígenas. Jornaleros, paisas, campesinos, indios, Oaxacas sucios que no se bañan. Son los nombres despectivos que le damos a esos seres humanos que trabajan para cosechar los alimentos que compramos en el mercado y los más suertudos en un supermercado o un Walmart. Se supone que hace más de 200 años somos un país independiente y que toda persona nacida en México goza de garantías constitucionales. Sin embargo, las haciendas y latifundios solo cambiaron de nombre a campos agrícolas, donde los productores crean asentamientos humanos con pisos de tierra y apestosos galerones, sin servicios sanitarios, doctor o médico en los campos, o drenaje. Caciques en el siglo XXI, dirían los más radicales. Transporte. Los jornaleros son traídos como sardinas en camiones por las agrícolas. Los camiones no cuentan con aire acondicionado o baño. Es frecuente que se accidenten en carretera o se descompongan por su deterioro de años de uso. Las familias vienen engañadas de las poblaciones del sur. Les ofrecen oportunidades estables de trabajo, pero al llegar les dicen que cambiaron las tareas de trabajo. Son víctimas de coyotes que los venden a las agrícolas, que a su vez los explotan indiscriminadamente. Existen familias e incluso células del crimen organizado que contratan o engañan a comunidades enteras con oportunidades de trabajo donde los únicos que ganan son ellos.
También hace años, un grupo del crimen organizado se llevó a 50 trabajadores para que trabajaran en los campos. A los meses los regresaron con vida. A la crisis de los jornaleros se suman los temporales de lluvia, las heladas o los huracanes que destruyen el campo y los dejan sin trabajo. Si se quedan sin trabajo, la empresa tiene el descaro de cobrarles renta, para lo cual los jornaleros buscan trabajo en otro campo, donde se paga a destajo. La venalidad de los mexicanos se deja ver en la desgracia de los jornaleros. Les rentan casas donde a cada uno les cobran 1,500 pesos, pero así nada más de 30 personas. En otras ocasiones les rentan un pedazo de patio, además de que les cobran 150 pesos a cada uno para transportarlos a los campos en busca de jornadas. Los coyotes son otro tema, personas que los llevan a trabajar una jornada y cobran directamente con la agrícola, pero que les niegan el pago o les pagan menos de 50 pesos a cada uno. Y si les cobran los amenazan con llamar a la policía. Los horticultores contratan enganchadores, quienes pagan a los jornaleros cada 2 meses cuando finalizan sus contratos, o al final de la cosecha, para mantenerlos cautivos. De esa manera evitan contraer responsabilidades laborales con los empleados, las cuales delegan a los enganchadores, quienes tampoco asumen ninguna responsabilidad laboral. Vivienda. Las familias viven en galerones y cocinan sus alimentos dentro de la misma casa, con estufas de leña, ocasionándoles problemas de salud como enfisema pulmonar, problemas en la piel, bajo desarrollo intelectual y un mal crecimiento en los niños, además de enfermedades respiratorias y, claro, la desnutrición de una mala alimentación y el trabajo infantil desde muy pequeños. Los galerones están construidos de lámina metálica y pisos de tierra, donde las pulgas y otros insectos están al acecho de los jornaleros. Eso sí tienen suerte. Algunos campos instalan literalmente casas de campaña construidas de lona de plástico. Los menos afortunados duermen en la intemperie, mientras encuentran un lugar donde resguardarse de las temporadas de invierno o las lluvias. Los galerones no tienen drenajes, sin embargo tienen un grupo de lavaderos y baños públicos donde pueden hacer sus necesidades y bañarse. Aún así, es muy frecuente que las personas defequen en la vía pública, dentro de los galerones abandonados o en los campos que cultivan, incrementando el peligro de distribuir enfermedades como la hepatitis u otras enfermedades que se contagian por materia fecal en el aire o el agua. Por ejemplo, el cólera. Hablando de agua, también les gusta bañarse, y lo hacen en los canales de riego que están llenos de plaguicidas y desechos químicos agrícolas, lo cual hace que se envenenen o reduzcan su capacidad mental. Pero a nadie le importa, ni a los políticos porque muchos no votan, ni a las comisiones de los derechos humanos, ni tampoco al Estado, ya que, como repetimos, estas empresas son parte del Estado. Alimentación. La alimentación es otro tema interesante. La maldición de ser inmigrante no termina con su falta de acceso a derechos básicos como la salud, el agua potable y los programas de vacunación, sino que en las comunidades donde habitan solo se venden frituras, bebidas azucaradas y dulces. Muchas campañas se han llevado a cabo para que se regule la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en escuela, pero esta realidad no cambia mucho en las comunidades de jornaleros indígenas. Al no contar con energía eléctrica o refrigeración, los alimentos que se consumen son lo más básico: frijoles, tortillas y semillas, alimentos enlatados y mucha sopa de fideo. Los encargados de los campos permiten que salgan los domingos a comprar, o permiten a comerciantes asistir a venderles, previo pago de una cuota. Para algunos es la oportunidad para comer comida caliente o preparada, ya que la comida que se consume es al día. Galletas, frituras, bebidas azucaradas son en gran medida lo que más se consume. Los jornaleros indígenas sienten un especial cariño por los refrescos, sobre todo porque corren peligro de enfermar si beben agua contaminada y en muchas ocasiones no tienen acceso a agua potable en los campos. Otras veces llega con baja calidad. Si de por sí en tu ciudad el agua potable no se puede tomar, imagínate en un campo de riego. No es extraño que estas personas alcancen una estatura de 1.60 centímetros máximo, puesto que no comen adecuadamente. Salud. Salud
demonios. En uno de los campos, uno de los más grandes, y a 80 kilómetros del hospital más cercano, existía un consultorio, donde obviamente hacía meses que no tenían un doctor, o siquiera un pasante de enfermería, que ofreciera los primeros auxilios. Lo que se hace en caso de que exista un herido es llamar a la Cruz Roja, la cual está a 80 kilómetros de distancia. La empresa ni siquiera tiene un servicio para trasladar a los heridos de gravedad. Las empresas ignoran los accidentes de trabajo. Muchos de los servicios de salud que se les otorga a los trabajadores se hace por medio de pases y un sistema de seguridad social colectivo. Como en muchos de los casos se paga por destajo o por cubetas, no existe una incapacidad para los trabajadores enfermos o las mujeres que tienen hijos. Tampoco tienen seguridad social personal. Vamos, algunos no tienen ningún tipo de seguro médico. Los accidentes de trabajo son ocultados y muchas veces ignorados por las empresas, puesto que esto eleva las primas que le pagan al gobierno. Por su parte, los niños viven desnudos o semidesnudos y descalzos, en pisos de tierra. Se desarrollan y crecen entre enfermedades respiratorias como la gripe, y viven jugando con perros, en la tierra y con sus hermanos. Esto de andar descalzo no es solamente de los niños. Los jóvenes entre 10 a 15 años también en muchas ocasiones andan descalzos. Se les hace natural andar descalzos por todos lados. La lactancia materna es una de las mayores armas con la que cuentan los hijos de los indígenas para no morir de pandemias. Los indígenas tienen determinado resentimiento al respecto de la medicina alópata, en gran medida porque raras veces las campañas de vacunación llegan a los lugares de origen, aunque sí vacunan a sus hijos, y son de las personas que más los llevan a farmacias particulares cuando se enferman. Muerte. La tasa de mortalidad infantil de hombres y mujeres en los campos agrícolas mexicanos es alta. Accidentes, enfermedades e intoxicación por agroquímicos. Pero para controlarla, las empresas deciden que los niños que mueren en los campos agrícolas sean sepultados en cementerios locales. Las empresas agrícolas presionan a los jornaleros para que sepulten a sus familiares en cementerios locales. La empresa agrícola les entrega a los padres de familia una cantidad monetaria, con lo cual comprar el ataúd, y son enterrados en cementerios locales, puesto que aseguran que es más económico que trasladar el cuerpo del niño a su lugar de origen. Sin embargo, los indígenas no están de acuerdo con este trato y les parece insultante, puesto que sus tradiciones de usos y costumbres exigen que el cuerpo sea enterrado en donde se nació. Esto también lo hacen con hombres y mujeres indígenas que fallecen en accidentes o por enfermedades durante su temporada de trabajo. Todo eso se hace con tal de no pagar las cuotas por mortandad o las multas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es muy extraño que los indígenas abandonen a sus hijos en fosas comunes, puesto que a pesar de ser una sociedad tan marginada, siente mucho apego y amor por su familia, pero a veces deciden cremarlo en los hospitales o con particulares. Educación y cultura. Se supone que hay alfabetización de los niños, centenares de maestros comunitarios que son jóvenes con secundaria o preparatoria y que reciben una paga miserable y tienen el mínimo conocimiento en enseñanza, acuden a los campos a enseñar a los niños, pero las clases comienzan con 20 o 25 alumnos, de los cuales el grupo se va reduciendo a medida que los padres se llevan a sus niños a trabajar. Un certificado de primaria o telesecundaria no sirve de mucho cuando lo que necesitas es comer, afirman. Obviamente los corridos, la música y el entretenimiento, la cerveza y la estupidez colectiva no puede faltar en los campos. Es necesario que estos trabajadores se mantengan entretenidos y riendo a carcajadas, y que no conozcan sus derechos, porque de otra forma a los productores les puede estallar en las manos, como ocurre en San Quintín. Los indígenas tienen un gran fervor religioso. Eso lo aprovechan tanto las agrícolas para mantenerlos controlados, como los diversos grupos de curanderos y estafadores que les quitan el poco dinero que tienen. Seguridad pública, orden y derechos humanos. Algunos de estos ranchos o comunidades jornaleras viven en condiciones de esclavitud, en su mayoría porque no se les permite entrar o salir libremente a la población.
solo tienen permitido el acceso a algunos comerciantes los domingos y con el permiso de los patrones. Se han dado varios casos en México donde jornaleros han sido rescatados de paupérrimas condiciones de vida y en llana explotación laboral. Solo por dar un ejemplo, la empresa Bioparques de Occidente, con sede en Sinaloa, explotaba pagándoles entre 50 y 60 pesos al día por una extenuante jornada de trabajo y alimentándolos solo con arroz y frijoles y dejándolos dormir en el piso, según consignaron en ese entonces diversos medios de comunicación. Como en los mejores tiempos del porfiriato, a los trabajadores se les impide dejar los campos, ya que sus salarios son retenidos por meses y deben dinero a la tienda de compañía o a la tienda del agrícola, que les presta para comprar alimentos y medicina. Dentro de estas instalaciones no existe autoridad. Algunas peleas o rencillas familiares o un pleito por un robo a una persona se resuelven a machetazos o balazos. Los indígenas, al igual que en sus poblaciones originales, se rigen por usos y costumbres. Sin embargo, son muy unidos en problemas y crisis, y tienen códigos y leyes y castigos internos. Cuando uno se pelea, pelean todos. Son montoneros y muy arrojados. Les gusta armarse con machetes y palos. Aún así, es difícil que surjan peleas, porque son muy pacíficos y poco problemáticos, siempre y cuando no se metan con ellos. La policía solo puede entrar con orden expresa del agrícola. Los programas de salud, alfabetización e incluso los representantes de las autoridades que vigilan el trato a los indígenas, como por ejemplo el DIF, que vigila que los niños no trabajen y vivan en condiciones de salud normales, tienen que pedir permiso o avisar con antelación para entrar al campo agrícola. Sin embargo, la población indígena sufre de muchos abusos y atropellos por parte de la policía. Su ignorancia y no saber defenderse hacen que sean víctimas de arrestos por caminar ebrios por la calle, los fines de semana en la vía pública, por sus peleas en los campos agrícolas, o simplemente por el total desconocimiento de sus derechos humanos y el bando de policía y buen gobierno. Otro factor que impide el trabajo, tanto de los defensores de los derechos humanos como de los organismos del Estado que procuran un trato digno, son los mismos indígenas. Muchos tienen miedo de hablar o denunciar, porque los pueden correr del campo y abandonarlos a su suerte. Como si habláramos del esclavo de casa, algunos indígenas que trabajan como capataces reportan a los que se quejan o hablan demasiado sobre el maltrato en que viven. Problemas de género. Sí, en las sociedades urbanizadas y el resto del país existe un grado de machismo y abuso de la mujer, los campos indígenas no se pueden quedar atrás. Machismo, golpizas a mujeres o esposas, violaciones y abuso sexual a menores, una negación atroz hacia los métodos de control natal, e incluso intento de abuso sexual por parte de los capataces y encargados de los campos, son algunos de los delitos que se ocultan tras las bardas perimetrales de los campos de inmigrantes indígenas, que no son denunciados o quedan impunes porque las agrícolas se hacen de la vista gorda. Por su parte, el Estado también tiene su grado de discriminación. Las leyes ejidales no permiten que las mujeres, algunas de ellas dueñas de tierras y latifundios, puedan vender o rentar sus propiedades, lo que las expone a abusos, o a vivales que se las quieren comprar muy baratas. Finalmente, los productores agrícolas se escudan en que los trabajadores viven en las mismas condiciones que en los pueblos de donde provienen, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el sur del país, y que ellos solo aportan la vivienda, la energía eléctrica y el agua, que los jornaleros solo trabajan por temporadas y que esa es una manera digna de vivir. Hazme el chingado favor. Margarita Nemesio, coordinadora del programa de jornaleros agrícolas y migrantes internacionales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, explica que los niños migrantes son el sector más vulnerable dentro del sector de jornaleros agrícolas. No cuentan con actas de nacimiento, ni nombre, y padecen altos grados de desnutrición. En lugar de asistir a la escuela, se enrolan como trabajadores agrícolas desde muy pequeños, padeciendo semiesclavitud, que se traduce no solo en explotación,
sino mayores riesgos por las enfermedades producidas por agroquímicos. Advierte que el sufrimiento de los niños indígenas no preocupa a las autoridades, pues no forman parte de su agenda política. Siguen siendo invisibles porque no representan un capital político para los candidatos, solo les significan gastos onerosos. Tan solo en Michoacán, 40,000 niños trabajan como jornaleros agrícolas, sin posibilidad de asistir a la escuela, y se estima que 3.5 millones de niños son explotados en los campos agrícolas mexicanos. Se dice que las pérdidas por huelgas en San Quintín llegan a 55 millones de pesos. En realidad hace falta que la problemática indígena del país necesite una huelga de campesinos a nivel nacional para que tanto el Estado como los productores mejoren la calidad de vida de su mano de obra. Si por alguna razón se diera a conocer que los Estados Unidos trata a los jornaleros mexicanos en campos estadounidenses de la misma forma antes descrita, una revolución de opinadores, activistas y medios de comunicación se levantaría por nuestros compatriotas trabajadores en Estados Unidos. Sin embargo, somos tan hipócritas que nos callamos ante la situación de los jornaleros indígenas, que no tienen ni un mes ni dos, sino que ocurre desde finales del siglo XIX. Agroquímicos. Los agroquímicos son un tema que se cuece aparte en la situación del campo mexicano. Al desgastar la tierra por sobreexplotación del suelo, con miles y miles de toneladas de cosechas al año, millones de litros de agroquímicos son utilizados con total impunidad por las empresas productoras del norte del país. No existe una regulación que pueda detener a las empresas que producen, porque, repetimos, manejan enormes intereses económicos y políticos en su labor. Son como las empresas ganaderas de las que hablaremos en otro audio. ¿Dónde está el Partido Verde denunciando o castigando estos hechos? Eso es nomás para jalar presupuesto. El gas amoníaco es de los fertilizantes que más se ha usado para generar nitrógeno en la tierra. El nitrógeno es el alimento principal de las plantas. Es uno de los métodos más económicos y uno de los métodos más peligrosos. También es utilizado como refrigerante. Cada año se producen accidentes de intoxicación por fuga de amoníaco en las comunidades campesinas, incluso produciéndose nubes por fugas que viajan de un punto a otro. Las aguas residuales de los agroquímicos, contaminadas con desechos como fertilizantes o amoníaco, pasan directamente a los canales de riego, por malas prácticas en el riego y falta de control de seguridad en el campo. Estos canales de riego rodean a las comunidades de jornaleros y campesinos, los cuales se bañan, beben y hasta consumen peces de esa agua envenenada. Los agroquímicos no solo afectan a los jornaleros indígenas, sino a la población agrícola y campesina, afectando el desarrollo del feto en el vientre de la mujer embarazada, disminuyendo el coeficiente intelectual de los bebés y los niños, y dañando el crecimiento físico de los niños y la salud generalizada en adultos. No es de gratis la alta incidencia de cáncer y quemaduras químicas en personas que trabajan en el campo. La tasa de intoxicaciones por plaguicidas, herbicidas y sobre todo glifosfatos es altísima. Sin embargo, las empresas agrícolas se hacen de la vista gorda. Las empresas pagan entre 200 a 350 pesos al día a las personas que fumigan con mochilas en la espalda. Esto para que sea un trabajo atractivo. Sin embargo, pocas veces se le menciona a los adolescentes o hasta niños que trabajan en esas ocupaciones que el veneno que se transfiere a las manos o la piel les puede causar envenenamiento ligero, problemas renales, de hígado o hasta una leucemia. La incidencia de leucemia es altísima en el campo mexicano. Pero el sector salud niega la relación, cosa que en países como Estados Unidos, España o el Reino Unido se ha tomado como un asunto muy serio, incluso con personas que han ganado demandas millonarias. Sin embargo, aquí todo se arregla con paracetamol. Es común observar en los campos mexicanos aviones fumigadores que distribuyen pesticidas. Esto también se hace con los sistemas de riego.
que luego viajan directamente a los pulmones de las personas que viven cerca del campo agrícola, o quedan residualmente en la tierra, que pisan cuando trabajan, o se la llevan directamente a la boca cuando comen sin lavarse las manos. La pobreza no es el único mal con el que tienen que luchar las personas en las zonas agrícolas. Además de vivir en precarias condiciones, muchas de estas familias tienen 1, 2 y en algunos casos hasta 3 niños con enfermedades genéticas. Y el factor común es sencillo: todos los padres de estos niños laboran en el campo. El papá trabaja, es agricultor. El papá solamente llega en la tarde porque él trabaja en la agricultura. Trabajando ahorita, sembrando arroz nomás. Productos clorados como el malatión se expenden libremente en el país, pero para sorpresa nuestra, el director del CESA no estaba enterado. ¿Usted tiene pruebas de que se estén? Claro. Vamos, si quiere, a una tienda aquí al parque y está vendiendo malatión. Todos estos productos, como les digo, pues habría que hacer un seguimiento. Estos productos, según varias versiones de profesionales, causan diversos daños, tanto en la salud de los agricultores y en la de los consumidores finales. Hay muchas de estas sustancias que son acumulativas en los tejidos y eso no se ve al momento, sino al correr del tiempo. Y así es el caso que vemos malformaciones en los niños en muchos sectores agrícolas. Hay una particularidad de utilizar productos químicos 24 horas antes de sacar al consumo masivo productos hortícolas como tomate, pimiento, pepino, etc. Se los fumiga para maquillarlos, presentarlos mejor al mercado consumidor. Pero en muchos casos, este mal se podría disminuir con la correcta utilización de estos productos. No están capacitando a las personas para su uso. No tienen la protección, como por ejemplo mascarillas, gafas. Fundación Tlachinoyan de la Montaña. Existe un grupo de organizaciones civiles sin ánimo de lucro llamada Fundación Tlachinoyan de la Montaña. Su misión es velar por los intereses de los jornaleros indígenas en todo México y procurar que se respeten los derechos humanos de nuestros paisanos. La página se encuentra en www.tlachinoyan.org. Tlachinoyan no solo vela por los intereses de los jornaleros, sino por los derechos humanos de los indígenas, presos políticos y activistas que buscan un mejor futuro para ellos y sus familias. Mi nombre es Abel Barrera Hernández. Nací en Tlapa, Guerrero. Sin pretenderlo, con amigos empezamos a hacer trabajos de investigación sobre temas de los presos indígenas, su situación de abuso, de indefensión, y de ahí fue naciendo ya con más forma esta idea de lo que ahora llamamos la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Y ahí fue donde creamos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, en honor al nombre antiguo de Tlapa, que es el nombre de los pueblos indígenas, que quiere decir el lugar de los campos quemados, que en su momento vivió guerras interétnicas, pero que también fue esplendor de culturas, de gobiernos que supieron convivir entre los pueblos indígenas. Y un poco nuestra utopía de Tlachinolan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, que puedan relacionarse con los demás pueblos en este nivel de respeto y sobre todo que sean reconocidos como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan desde Guerrero, México. Presenta Tlachinolan información sobre jornaleros agrícolas al relator sobre trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de la visita oficial que del 25 de julio al 2 de agosto lleva a cabo el relator sobre los derechos de los trabajadores migrantes y miembros de su familia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan presentó al relator información sobre la situación de vulnerabilidad
en que se encuentran los jornaleros y jornaleras agrícolas que cada temporada salen de sus comunidades en busca de trabajo. Durante la reunión que sostuvo el relator Felipe González con organizaciones de la sociedad civil, Tlachinolan reiteró la necesidad de crear líneas de trabajo que permitan visibilizar la situación de los jornaleros y jornaleras agrícolas en nuestro país. Mira, la parte de la intervención de Tlachinola estuvo más bien en hacer hincapié o reiterar sobre todo que a través de los mecanismos del sistema interamericano, o más bien a través del mandato del relator para los derechos de los migrantes de la CID, pudiera emplear justamente una forma de poder mantener como líneas de trabajo de visibilidad del tema de la migración interna, específicamente la situación de jornaleros y jornaleras agrícolas indígenas en nuestro país. Específicamente, se abordó el tema de la situación de los jornaleros en el estado de Guerrero, pero una de las prioridades era justamente cómo priorizar también este tema a raíz de que muchas de las situaciones que enfrentan los jornaleros a nuestro país pues también tienen algunas características, son similares a algunas situaciones que también enfrentan los migrantes que entran o ingresan a nuestro país, como es el caso de los migrantes centroamericanos. Específicamente también se abordó la parte de que a pesar de que ha habido recomendaciones o algunas acciones que se han tomado, sobre todo por parte del Estado o a través de las instancias de gobierno, pues estas siguen mostrando una omisión por parte de ellas y que no hay como la claridad sobre todo de atacar este problema de raíz, garantizándoles sobre todo, no es solamente el tema de seguridad, sino mejores condiciones tanto de trabajo como de vida, sobre todo pensando en la situación que enfrentan en sus comunidades de origen y todo lo que implica el tránsito, el trayecto, el traslado, así como las condiciones en los campos agrícolas. Dado que los jornaleros agrícolas migrantes internos en nuestro país padecen situaciones similares a las que se enfrentan los migrantes centroamericanos que ingresan a México, Tlachinolan reiteró la necesidad de que la Relatoría integre dentro de su informe las recomendaciones pertinentes al Estado mexicano para terminar con la violación a los derechos humanos de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas que cada temporada salen a trabajar en los campos de México. Pues mira, nosotros esperamos que efectivamente a través del mandato del relator pueda retomarse el tema justamente de la migración interna en nuestro país, específicamente ya lo decíamos, el tema de los jornaleros como trabajadores y sus familiares, que así es el mandato de la relatoría. Nos preocupa un poco justamente porque la relatoría se está centrando un poco más en el tema de la migración de los centroamericanos, que a raíz sobre todo de los casos documentados de secuestro, de extorsión y sobre todo que han sido víctimas de la delincuencia organizada. Nosotros esperamos que justamente en el informe pueda integrarse un apartado como recomendaciones al gobierno federal en esta tónica, ¿no? Que además también no se quede solamente en qué tipo de acciones debería de tomar el Estado, sino también que sea como un tema que pueda implementarse a través de los mecanismos del sistema interamericano y te digo, de la misma relatoría, para que el tema sea considerado, para darle seguimiento y que permita que en otras situaciones donde pueda trabajarse pueda ser como un referente de la misma relatoría, ¿no? Eso es a lo que se le apuesta justamente tanto en la intervención de hoy, del material y de testimonios que se le brindaron y como la continuación que se tendrá más adelante con el tema de también de migrantes indígenas, pero que van específicamente a Estados Unidos. Empaques y procesadoras de alimentos. Explotación laboral. Otra situación laboral con graves tintes de abuso y explotación es el abuso de la mano de obra en los empaques y procesadoras de vegetales en las mismas agrícolas mexicanas en el norte del país. Si bien en el sur del país y otros centros de trabajo que están por ejemplo en ciudades fronterizas como Tijuana tienen un alto grado de la explotación de la mano de obra, los empaques en el norte del país tienen el mismo problema de abuso. Si bien estas personas regresan a casa después de trabajar, sería interesante denunciar la explotación que viven los trabajadores. Horarios de 8 de la mañana hasta que termina de llegar la producción agrícola. Es decir, si llegan 200 carros llenos de tomate o pepino, es necesario procesarlos todos. Además de que si llega más vegetal, por ejemplo que venga de lejos, se tiene que procesar. Por tanto, los horarios varían de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
para regresar a trabajar a las 8 de la mañana del día siguiente. Existen horarios extra, por ejemplo, trabajar los domingos. Se podría decir que de un trabajo de 13 horas, debería de tener un salario de 500 pesos al día. Nada más falso. Los empleados son el perfil más bajo. Personas con la primaria, secundaria o preparatoria trunca, estudiantes, amas de casa con sus hijos o hasta adolescentes menores de edad. Por tanto, y gracias a la necesidad y al desconocimiento de sus derechos laborales, reciben un sueldo de entre 100 a 150 pesos al día. Si les roban horas extras y reclaman, son despedidos. La hora extra se paga a 5 pesos. No existe pago de seguro social, Infonavit o prestaciones como utilidades, de las cuales goza un obrero o empleado. Su exigencia causa despido. O también pueden decir que hubo muy bajas utilidades y repartir 30 o 50 pesos a cada obrero. No hay pago de utilidades porque la empresa no genera nada, ¿no? Apenas y alcanza para la nómina, es lo que ellos nos dicen. ¿Hay aguinaldo? ¿O no me alcanzó para darte tu aguinaldo? Porque tuviste faltas durante el año. Pero resulta que las faltas nos las descuentan con 3 días más. Faltamos un día y nos descuentan 3 días, 4 días, ¿no? Obvio, nos están violando muchos derechos. Obvio decir que el acoso sexual hacia las trabajadoras, el abuso y la discriminación por parte de los encargados, capataces y choferes es muy marcado. Por su parte, las procesadoras, fábrica donde se procesa pasta de tomate y mango, y otros productos varios enlatados, pagan un salario mínimo por 12 horas de trabajo. Entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 7 de la tarde, para regresar a trabajar al día siguiente a las 7 de la tarde. Los domingos podías ganar 100 pesos si ibas a realizar limpieza de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y existían turnos nocturnos de 7 de la noche a 7 de la mañana. El salario era de 75 pesos por jornada. Actualmente es de 100 pesos diarios. Las condiciones de trabajo no han cambiado mucho en los últimos 15 años, solamente que ahora tiene bardas perimetrales para evitar que los empleados abandonen su turno de trabajo después de que el apuntador les anote el día, y para controlar la hora de llegada, como una cárcel. Las empresas empleadoras se escudan en que este tipo de trabajos son muy relajados. Trabajas 40 minutos y descansas 20. En otras ocasiones pasaba casi 1 hora sin trabajar, puesto que el producto todavía no era cortado en el campo. El problema está en las horas efectivas que dura el trabajador en la planta de trabajo, el robo de horas extras y las malas condiciones en que se elabora. Por su parte, y algo que nadie parece darse cuenta, es que estas empresas abusadoras en el norte del país han tenido un crecimiento gigantesco en los últimos años. Cada vez se abren más empaques y procesadoras agrícolas, salarios miserables, mano de obra desechable y exportaciones con apoyos federales y del Estado, puesto que se ufanan de generar mucho empleo, empleos que solo dan suficiente para sobrevivir, no para desarrollarse en la vida. Lo peor del caso es que todos estos millones de pesos no se quedan en el país o son distribuidos, sino que van a las manos de unas cuantas agrícolas mexicanas y estadounidenses. Muchas de estas empresas son de los Estados Unidos y con la excusa de generar empleos y tener amigos en la política nacional, son literalmente intocables y gozan de jugosas exenciones de impuestos, aun cuando hacen uso del suelo, toda el agua que necesitan para la empresa y grandes beneficios, además de contaminar el agua y el suelo con sus pesticidas. Afortunadamente en la India, la situación del agua y la tierra no permite tener la misma producción y calidad que el suelo mexicano. De lo contrario, estas exportadoras saldrían corriendo cual pollos en fuga hacia allá, puesto que se pelean el mercado de la maquila y la mano de obra desechable con China. El trasfondo del problema de la explotación laboral no solo radica el abuso a los empleados y de determinados sectores sociales, sino que la riqueza va a parar a manos de extranjeros. Así es como se ha privatizado gran parte del agro mexicano. De que estás en la lista negra, hoy no tienes trabajo. No hay pago de utilidades porque la empresa no genera nada. Los jornaleros que le va a contestar a nuestros queridos amigos de Acción Juvenil.
si tuviéramos el modo de estudiar con mucho gusto, como le haríamos, aunque sean nosotros no los mayores, nomás los hijos, pero ni a eso podemos darle el estudio que ellos puedan, que lo merezcan. Y tú que dices eso, te invito, vamos un día al campo a trabajar, a ver cuánto tiempo aguantas para que veas. Si con un día te aseguro que vas a pedir, no van a ser ni 200 ni 300, vas a querer ganar unos 2,000 en el campo. ¿Cuánto trabajas en la jornada? 9 horas, hasta 10, 12 horas, 15 horas. ¿Y cuánto ganas al día? Lo mínimo que llegamos a ganar 200 por 15 horas, pero ellos no creo que aguanten 15 horas trabajando agachados en el campo. 200, tú estás ganando como 1,000 a la semana. Sí. Más o menos. Por trabajar 8 horas en el campo de sol a sol. De sol a sol, 10, 15 horas. Los invitamos que vayan un día y si aguantan, mis respetos para ellos. ¿Verdad? Capitalismo y abuso. Qué lejano se nos hace China y la situación de los niños que trabajan en minas de carbón, metalúrgicas y fábricas de dispositivos electrónicos, o zapatos y ropa deportiva. Pero qué políticamente correcto es enarbolar discursos en contra de la explotación infantil de esos países, porque quizás pensemos que los jornaleros indígenas son felices viviendo en pésimas condiciones de vida y sobre todo explotados. Ok, entonces en este momento Valdés de 12 años se invitó al representante para que lo saque del campo, al encargado del campo. Ya confirmamos que se encuentran menores trabajando en el campo, así que vamos a proceder con la denuncia penal ante el Ministerio Público. Vamos a llamarlo en este momento. Cuando se habla de maltrato, explotación infantil y laboral de niños, es más conveniente mirar hacia países como China, Bangladesh o Bolivia con sus niños mineros, o Filipinas y la esclavitud sexual de niñas y la pornografía infantil. Porque decir que abusamos y explotamos de nuestros hermanos indígenas es mucho más incómodo. En la montaña de Guerrero y otras comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, se venden niñas en dote. Los hombres pueden tener las mujeres que quieran, siempre y cuando puedan pagar por ellas. Esto ha dado lugar a la explotación sexual de niñas por parte del crimen organizado. Lo mejor del problema en cuanto se refiere a explotación sexual o laboral de personas son las justificaciones que los anarcocapitalistas arguyen ante la problemática de la explotación infantil de jornaleros indígenas. Son relaciones empleado y empresa, donde los patrones no pueden ser obligados por el Estado a cumplir con ninguna ley. Los empleados vienen a trabajar, ellos saben las condiciones de vida a las que se someten. Si bien ni las agencias de derechos humanos y activistas son tomados en cuenta al respecto de los derechos humanos de los jornaleros, el capitalismo tiene una debilidad muy fuerte: el mercado y el consumo. En 2014, un reportero estadounidense llamado Richard Marosi creó un reportaje para señalar los abusos que sufrían los campesinos mexicanos en el norte del país. No tardaron ni una semana en responder que los campos agrícolas cumplían con todas las reglas, puesto que los reportajes afectaban la imagen que tenían los campos del norte del país con Estados Unidos y mermarían el consumo de alimentos. Los periódicos chayoteros del norte del país rápidamente se apresuraron a contestar que el reportaje era amarillista y sobre todo malintencionado. Sin embargo, yo he estado presenciando la realidad de los jornaleros indígenas, y no en 2014, sino desde 1998 o muchísimo antes. Incluso acusaron al periodista de servir a la Secretaría de Agricultura estadounidense para frenar el consumo y exportación de vegetales mexicanos. A continuación, leeremos el reportaje en cuestión. Investigación, producto de México, realizada por Richard Marosi. Detrás del auge de la exportación de vegetales en México está la explotación y el abuso de los trabajadores agrícolas. Un reportero y un fotógrafo de Los Angeles Times encontraron que miles de trabajadores de las grandes compañías agrícolas de México que exportan sus productos para los consumidores en Estados Unidos enfrentan duras condiciones de trabajo y explotación. Los tomates, pimientos y los pepinos llegan durante todo el año por toneladas, con etiquetas que dicen producto de México. Las exportaciones agrícolas de México a los Estados Unidos se han triplicado, llegando a la estratosférica cifra de $7.600 millones,
durante la última década, enriqueciendo a los negocios agrícolas, a las distribuidoras y a los vendedores minoristas. Los consumidores estadounidenses obtienen toda la salsa, las calabazas y los melones que se quieran comer a precios accesibles. Y las principales cadenas de Estados Unidos como Walmart, Whole Foods, Subway y Safeway, entre muchas otras, se benefician de los productos de los que han llegado a depender. Estas corporaciones dicen que sus proveedores mexicanos se han comprometido a darles a los trabajadores un trato y condiciones de vida digna. Pero una investigación de Los Angeles Times descubrió que para miles de trabajadores agrícolas del sur de la frontera, el auge en la exportación de alimentos es una historia de explotación extrema. Entre los descubrimientos de Los Angeles Times están: muchos trabajadores agrícolas están básicamente atrapados durante meses en campos infestados de ratas, a menudo sin camas y a veces sin baños que funcionen o sin un suministro confiable de agua potable. Algunos mayordomos de los campos retienen ilegalmente el salario de los trabajadores para impedir que se vayan durante los periodos de cosecha. Los jornaleros a menudo se quedan profundamente endeudados al pagar los precios inflados de los objetos básicos que se venden en las tiendas de compañía. Algunos se ven en la necesidad de buscar algo que comer cuando les cortan su crédito. Para muchos trabajadores es común regresar a sus casas sin dinero al final de una temporada. Aquellos trabajadores que buscan escaparse de sus deudas y de su condición de vida miserable tienen que lidiar con guardias, con cercas con alambre de púas y en ocasiones con las amenazas de violencia de los supervisores del campo. Las principales compañías estadounidenses han hecho muy poco por aplicar normas de responsabilidad social que exijan protecciones básicas para los trabajadores, como la práctica de una vivienda digna, limpia y pagos justos. En su mayoría, los trabajadores agrícolas son indígenas de las regiones más pobres de México, que son llevados en autobús a través de cientos de millas a los grandes complejos agrícolas, donde trabajan 6 días a la semana por un pago equivalente de 8 a 12 dólares por día. Los infames y paupérrimos campos donde viven son operados por los mismos negocios agrícolas que emplean técnicas avanzadas de cultivo y de riego y medidas sanitarias en sus campos e invernaderos. Sin embargo, el contraste entre la forma en que se tratan a los productos agrícolas y la forma en que se trata a las personas es muy evidente. En los invernaderos inmaculadamente limpios, a los trabajadores se les ordena usar desinfectante de manos y se les entrena en la forma en que deben tratar los productos agrícolas. Los trabajadores deben de mantener sus uñas cuidadosamente recortadas para que la fruta llegue sin golpes a los supermercados en Estados Unidos. Quieren que tengamos un gran cuidado con los tomates, pero no cuidan de nosotros, dijo Japolina Jaimes, un jornalero que trabaja en René Produce, un agricultor de tomates, pimientos y pepinos del estado de Sinaloa. Mira cómo vivimos. Señala entonces a sus compañeros de trabajo y a sus hijos que se están bañando en los canales de irrigación porque las regaderas del campamento no tenían agua ese día. En las megagranjas que surten a las principales tiendas minoristas estadounidenses, el trabajo infantil en gran parte ha sido erradicado, pero en muchas granjas pequeñas y medianas, los niños siguen trabajando en los campos recolectando chiles, tomatillos y otros productos agrícolas, algunos de los cuales llegan a Estados Unidos a través de intermediarios. Alrededor de 100,000 niños menores de 14 años de edad trabajan en los cultivos, de acuerdo al último cálculo del gobierno mexicano. Durante la investigación de 18 meses de Los Angeles Times, un reportero y un camarógrafo viajaron a través de 9 estados mexicanos, observando las condiciones de los campamentos de trabajo agrícola y entrevistando a cientos de trabajadores. De hecho, en la mitad de los 30 campos que visitaron, a los trabajadores se les impedía dejar los campos, ya que sus salarios eran retenidos o debían dinero a la tienda de compañía o a ambos. Algunos de los peores campos fueron vinculados con empresas que han sido alabadas por el gobierno y por grupos industriales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó por lo menos a 2 de estos campos con el título de Honor de Exportador del Año.
El secretario de Trabajo de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que quería convertir a su estado en un modelo nacional de responsabilidad del empleador y trato humano de los trabajadores agrícolas. Esto fue un discurso poco frecuente en México. Sus grandes granjas exportadoras de vegetales han generado miles de empleos. Los propietarios de los negocios agrícolas son adinerados y tienen influencia política. Los funcionarios del gobierno han tenido poca disposición para someter las operaciones de los campos a una investigación exhaustiva. El caso se encuentra paralizado en el opaco sistema judicial mexicano. Hace días lloraba al escuchar el discurso del Dr. Luther King. I still have a dream. La historia de los indígenas en México y los hermanos de raza negra en Estados Unidos es muy parecida. Lo único que ha cambiado es que a los negros los trajeron como esclavos de África y otros continentes, mientras que nuestros hermanos indígenas han sido olvidados y hacinados a vivir en la pobreza, la miseria y el olvido, esperando que desaparezcan o mueran por una simple enfermedad causada por no beber agua potable. La comunidad negra en Estados Unidos trajo enormes avances de la ciencia, la tecnología y sobre todo en la música y el deporte. Es innegable el orgullo y el valor que expresan en su música y en sus peleas contra el racismo, el cual, y gracias a los hechos en Ferguson, observamos que está muy presente. Nos ufanamos de ser una nación que no es racista. Según nosotros, aceptamos a todas las nacionalidades y les abrimos los brazos. Pero, al contrario de los Estados Unidos, que le dieron representatividad y poder a los negros, discriminamos a los indígenas afirmando que son personas de inteligencia inferior, que no hablan español o que huelen feo. Observamos cómo los políticos, quienes deberían de ser especialistas en cerrar la boca, le dicen a sus empleados que no quieren ver ni un indio, olvidando que todos provenimos de la misma raíz, aunque algunos se vean más blancos o más altos. Observamos cómo en Chiapas, uno de los estados con mayor cantidad de descendientes de indígenas, se discrimina en el trato, e incluso se contrata a modelos para que posen con trajes típicos. En mi comunidad habitan personas indígenas que laboran en los campos. Generalmente asisten a la ciudad por alimentos o por medicinas. Me ha tocado tener varias peleas en el transporte público, solo porque alguien hace chistes graciositos y cagaditos, expresando que huele mal o que traen a sus hijos desasiados. Quizás haga falta una revuelta como los disturbios en Los Ángeles, o un levantamiento social más grande que el de San Quintín, o una huelga más grande, o un nuevo EZLN, que represente los intereses de nuestros hermanos olvidados. Quizás haga falta un despertar de los indígenas más grande que el de San Quintín, para que el pueblo mexicano vea quién labró con sus manos la revolución y la nación que hoy conocemos, y que sin ellos, sin los indígenas, no tenemos raíces, y un árbol que no tiene raíces es un árbol muerto. Los discursos en pro del trato justo hacia los jornaleros y la agenda indígena deben de ir más allá de fines electorales o politiqueros. Deben de ir en pos de que cada persona tome conciencia de que puede ser un defensor y ayudar en lo poco que pueda a solventar estas injusticias sociales. Justicia para los jornaleros, pero no solo para los de San Quintín, sino a todas aquellas personas que se sacrifican y son explotadas para que los estados que se declaran productores agrícolas puedan vender vegetales a precios bajos. No puede existir democracia, blindar campañas electorales o siquiera presumir de un país con igualdad, mientras sigan considerando a los indígenas como mano de obra barata y capital político desechable. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas?
de llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Galio y Nexo? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. Hasta pronto.